Mar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos todos una vez más a esta Patagonia Rural. A esta Patagonia Rural que ya también de a poco empieza a mostrarnos su rigurosidad, ¿no? Bastante bajas las temperaturas, ya en algunos rincones de nuestra región de Magallanes, nieve, escarcha. Empezamos a, ¿por qué no decirlo bien derechamente? Empezamos a tener esas condiciones climáticas que nos gustan tanto a los magallánicos. Algunos dirán que son sufridos, ¿no? Nos gusta un poco flagelarlo. No se trata de eso, se trata efectivamente de que como hemos nacido, hemos crecido con estas condiciones climáticas, no son, las extrañamos, ¿no es cierto?, cuando no están. Así que, y en rigor, personalmente, yo creo que comparto, y muchos de ustedes comparten conmigo, una de las mejores estaciones y épocas del año es el invierno. Ese frío, y cuando de repente corta la cara el viento con la nieve, con la escarcha, ¿no es cierto? Y llegar a la casita, tomarse un cafecito, sacarse los zapatos, ponerse las pantuflas. Señora. Bien, pues, y estamos junto a ustedes, amigas y amigos del campo, del transporte, del área de la pesca, en esta cruzada, por así decirlo, de estos programas, de poder llevarle a ustedes información que les permita estar también al día, estar muy actualizados con todo este tema de la pandemia del COVID-19, donde de una u otra manera se genera mucha información y a veces no es la más precisa o no es la que usted debiera saber. Nosotros hemos estado en esta cruzada, hemos tenido una serie de profesionales, hemos tenido psicólogas, enfermeras, y hoy día orgullosamente, una magallánica va a estar con nosotros nuevamente. Es muy honroso y vaya un mensaje especial para nuestros amigos de la Tierra de los Fuegos, para Tierra de Fuego, la isla grande de nuestra región, porque nos va a acompañar en desde este momento la doctora en medicina interna, con la subespecialidad de infectología, la doctora Mónica Pinto, que es fueguina, por lo tanto orgullosos y honrados de tenerla con nosotros, de acompañarnos. Y yo creo que más de alguien ya la conoce y está en este minuto mirando y viendo, la Mónica. Bueno, Mónica Pinto, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esa información profesional que tanto les va a servir a nuestras amigas y amigos del campo, del transporte, ya lo decía también, de la zona de pesca, y por qué no decirlo también, a nuestras amigas y amigos de la Tierra de los Fuegos. Mónica, muy bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Y aprovecho de mandar un cariñoso saludo igual a la isla. Me imagino que para la isla es un tremendo orgullo tenerte, Mónica, acá. Bueno, no perdamos mucho tiempo porque la verdad es que de información respecto a lo que está sucediendo y compartir, yo creo que podríamos tener horas y horas. Entonces vamos a tratar de hacer lo máximo, lo más reducido, lo que podamos, resumido lo que podamos, pero siempre lo más pedagógico. Y yo creo que lo primero que lo quisiéramos preguntarte y lo que quisiera saber quienes nos escuchan y nos ven, ¿qué significa ser un infectólogo? Para que de allí podamos entonces transportarnos y contextualizarnos en lo que está sucediendo hoy día en esta crisis sanitaria. ¿Qué es un infectólogo? Bueno, como tú bien decías, es una subespecialidad que deriva de la medicina interna, que como un poco lo dice su nombre, se dedica a ver infecciones tanto de bacterias, de virus, de hongos, de todas las infecciones que uno ve tanto en hospitalizados como en ambulatorio. Gran parte de nuestro trabajo está en los hospitales, haciendo un uso adecuado de los antibióticos en todos los pacientes, de la UCI, de cirugía, de traumatología, los pacientes que están por alguna causa médica. Y otro de nuestros fuertes,
antes de todo esto, por lo demás, es que nosotros somos los encargados de tratar a los pacientes que viven con VIH. Somos quienes le damos la terapia, hacemos el seguimiento. Entonces, básicamente nuestra pega está dividida un poco en el hospital en la mañana, viendo todo el tema de los antibióticos en hospitalizados, y durante la tarde por lo general hacemos atención en el policlínico, y ahí nuestro fuerte es el VIH. Ahora, cuando se habla de infección, hoy día se ha sociabilizado algunas muy puntuales y se asocian principalmente también a lo que comúnmente llamamos heridas con materia, o si no con alguna afección fisiológica que tiene que ver con el sistema inmunológico. ¿Eso es así o existen otro tipo de infecciones que no necesariamente tienen que ver con esta asociatividad que hace el común de los vecinos, de todos nosotros? Claro, así como a grosso modo, las infecciones que generan la materia, o lo que nosotros llamamos pus, suelen ser de alguna manera más relacionadas con las bacterias, ¿ya? Pero no necesariamente son todas las infecciones que existen. Hay otras maneras en que se manifiestan las infecciones, incluso en muchas de ellas, y en coronavirus también lo estamos viendo, la persona puede estar hasta sin síntomas. Ya, eso es re importante. Ya estamos entrando un poco en materia. Esto de la asintomatología o la sintomatología. Yo creo que eso es bastante importante poder comentárselo a nuestras amigas y amigos del campo, Mónica, porque naturalmente se ha generado incluso hoy día en este trasvasije de información diario que se entrega desde el Ministerio y desde el Estado, y ha generado realmente una serie de especulaciones y de situaciones que no han aclarado, sino que muy por el contrario, de repente como que enturben un poco la información que se debe recoger. ¿Por qué no le aclaramos a nuestras amigas y amigos que nos ven y nos escuchan en rigor y muy detalladamente cuál es una persona sintomática o asintomática? Cuando uno habla de síntomas, es una manifestación que tiene el cuerpo para cualquier enfermedad. Ya en el caso del coronavirus en particular, son síntomas muy parecidos a los de cualquier otra infección respiratoria. O sea, la persona puede tener tos, puede tener fiebre, puede tener dificultad para respirar, le puede doler el cuerpo, le puede doler la cabeza, pero son cosas inespecíficas que pueden causar otras enfermedades respiratorias también, como la influenza, por ejemplo. Por lo tanto, no tenemos manera de solamente con la presentación clínica hacer la diferencia. Pero hay pacientes que, la gran mayoría, no van a presentar ningún síntoma. O sea, en algún momento se contagiaron de coronavirus, no se dieron cuenta, se mejoraron, tampoco se dieron cuenta cuando pasó, porque no tuvieron ninguna manifestación en su cuerpo ni nada. Pero sí, esos pacientes también ayudan a la propagación. Entonces, por eso uno, cuando tiene pacientes asintomáticos pero que tuvieron algún contacto de riesgo o con un paciente positivo, debiese hacer el esfuerzo de también ir a hacerle el test. Ya, pero yo voy a pongamos un caso particular. A ver, una persona X, don Juan, y don Juan es asintomático, bien lo planteas, se contagió por allí, pasó piola, como decimos, ¿no es cierto?, en un vocabulario bastante común, no se dio cuenta, sanó. Sin embargo, al estar contagiado, transportó la enfermedad, ¿no es cierto?, y se la pegó a otros también. Entonces, la pregunta está orientada a lo siguiente, porque además se ha especificado de que el famoso test, el PCR, que es el que definitivamente confirma o no si hay contagio, tiene un tiempo, digamos, no es inmediatamente, tiene que pasar un par de días como para que se manifieste finalmente la enfermedad o la cepa. Uh-huh. Pero no se está haciendo a todo el mundo hoy día. Por lo tanto,
La pregunta es la siguiente. Efectivamente, ¿existe alguna posibilidad real, algún procedimiento, no? ¿Existe algún procedimiento que nos permita detectar que efectivamente hay un porcentaje X de la población que está contagiada? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de acuerdo a lo que yo te planteaba, y pongámonos, y no nos pongamos en serio, sino que la realidad de la gran cantidad de chilenas y chilenos que son asintomáticos, que han adquirido la enfermedad y la desparraman sin saber, y en consecuencia, ¿por qué no pensar que allí está hoy día uno de los puntos claves de cómo se están subiendo los niveles de contagio y con las consecuencias que ya todos conocemos? Claro. Si uno viviera en un mundo ideal, debería testear a todo. Pero eso en la práctica no es posible, principalmente ahora en Santiago y en el resto de las regiones donde están en un momento donde los casos van en ascenso y están con los hospitales prácticamente colapsados. Es imposible porque solo con la carga hospitalaria los laboratorios también están colapsados para generar estos resultados de las PCR. Ahora, nosotros estamos viviendo una situación un poco distinta a lo que está el resto del país. Nuestro pic en realidad fue a mediados de abril y nosotros en este momento sí estamos haciendo PCR a todo quien lo requiera, ¿ya? De hecho, estamos haciendo PCR a todos los pacientes que se hospitalizan, ya sea por cualquier causa, o sea, alguien que se está hospitalizando por una fractura de tobillo, por un dolor abdominal, por lo que sea, le estamos haciendo el test para asegurarnos también, en el fondo, de que ese paciente no vaya a ser un portador asintomático y que vaya a diseminar el virus en el hospital, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando en el país es que en el fondo se están enfocando en los sintomáticos y en los pacientes que van a hacer la enfermedad más grave, porque son quienes lo están requiriendo en este momento. Y no está la capacidad para testear a todo el mundo, entonces hay que privilegiar. Ahora, lo más probable es que si uno hoy día vive en Santiago y empieza con síntomas respiratorios, lo más probable es que el virus que uno tenga en este momento epidemiológico es coronavirus. Por eso las autoridades en el fondo están dejando de lado un poco el testeo en los casos leves o en las personas asintomáticas para privilegiar lo que en este momento es un problema para ellos, que son los pacientes críticos, los que están llenando los hospitales, e incluso estaban manifestando que si uno es contacto estrecho de un paciente positivo ya no sería necesario hacerse el test, uno asume que está enfermo de lo mismo, ¿no? A ver, esa última parte, tengo una pregunta antes, pero esa última parte me parece interesante. O sea, ¿es responsable el llegar y asumir que alguien tiene la enfermedad? ¿Es acertado? ¿Es conveniente? Sí, o sea, en este momento que está viviendo el país, es lo correcto, digamos, para hacer en Santiago. Pero por eso me gustaría aclarar que es realidad distinta a la que estamos viviendo nosotros, porque nosotros sí estamos testeando a todos los contactos estrechos, porque en este momento de nuestra curva sí tenemos la disponibilidad tanto en el laboratorio como del personal que está haciendo la toma de muestras, ya sea en domicilio o en el hospital. Así que de alguna manera nosotros estamos haciendo un poco más de lo que están haciendo ellos en la capital en este momento. Nos decías hace unos minutos que nosotros ya pasamos el pic de la enfermedad. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan esa afirmación, Mónica? Estamos hablando con la doctora Mónica Pinto, infectóloga, fueguina, y que hoy día presta servicios en el HCM, en el Hospital Clínico Magallanes, y que hoy día nos colabora con todos los conocimientos que ella tiene para que usted, amiga, amigo, que está escuchándonos y viéndonos, vaya integrándose en o contextualizándose respecto a esta situación que estamos viviendo y tenga la información de primera fuente y la tenga pedagógicamente bien entregada y usted la reciba como corresponde. Mónica. La última pregunta te escuché cortado. Si me la repites, por favor. Te preguntaba, ¿cuáles son los elementos
o el fundamento que tienes para poder afirmar de que ya, y que me imagino que no es tuya, sino que es de todo el equipo profesional de Magallanes, para afirmar de que ya pasamos el pic? Claro, tuvimos a mediados de abril una alta circulación viral con hartos pacientes hospitalizados y hartos pacientes en la UCI, ¿ya? Uno saca un porcentaje más o menos de que de todos los pacientes enfermos de coronavirus, más o menos el 5%, es lo que está escrito en la literatura, va a requerir UCI. Entonces, nosotros con ese 5% podemos hacernos una idea más o menos de cuánta gente puede estar enferma en la ciudad, por ejemplo. Y otra manera de ver el tema de cuánto virus tenemos dando vuelta es del total de los exámenes que se toman al día, cuántos salen positivos, o sea, el porcentaje de positividad que estamos teniendo de las PCR, ¿ya? Y esas dos cosas han bajado, o sea, de tener una UCI que llegó a estar virtualmente llena, o sea, que tuvimos 18, 20 pacientes ventilados, con 15 traslados que se tuvieron que hacer a Santiago para descongestionar en el fondo y que quedaran camas para la región. En este momento solo quedan 4 pacientes de COVID, digamos, por lo tanto ya es un indicador que nos bajó. Y lo otro, en el peor momento nosotros teníamos el 20-25% de todas las PCRs que se tomaban, o sea, un cuarto de las PCRs que se tomaban salían positivas en el día. Y eso hoy en día está más o menos en un 5%. Entonces, nos hemos dado cuenta que, y esto se ha mantenido, digamos, hace más o menos unos 7 a 10 días, la tendencia. Entonces, nos hace ver tanto a la gente del Servicio de Salud, Seremi y nosotros, de que el peor momento aparentemente ya pasó. Pero tuvimos una primera ola. Lo que no sabemos es si es que vamos a tener una segunda y cuándo va a venir esta segunda. Entonces, por eso los datos se analizan todos los días, estamos haciendo gráficos cada 3 días, viendo más o menos la tendencia y cómo se está comportando esto, para tratar de adelantarnos, o sea, de no cuando llegue una segunda ola nosotros encontrarnos de sorpresa de nuevo con este boom. ¿Qué debiera suceder para que está claro que tiene que mantenerse esta tendencia y bajar, pero sin embargo, de ir manteniéndose, ¿qué debiera suceder o qué debiera gatillar un rebrote? Entendiendo, Mónica, y te agradecería mucho que me corrijas si me equivoco, pero asumo de que de todas maneras el virus todavía está rondando en la región. De todas maneras, el virus sin duda que sigue circulando porque seguimos teniendo casos positivos todos los días, no hemos tenido un día como sin casos. Pero ¿qué creemos que ayuda a bajar esto? Sin duda la cuarentena, y eso lo muestran los datos, la cuarentena sirvió para que bajara esta curva acá en Punta Arenas, y además ese tiempo lo ganamos en educar, en transmitir el mensaje a la gente, sirvió para que el personal de salud también se organizara en el hospital los días que estuvo más colapsado, para evitar la circulación de virus. Acá lo importante es saber que cualquier persona es la que mueve el virus. En el fondo todas las personas son riesgo en este momento, más que otra cosa, porque nosotros somos quienes transportamos el virus de una parte a otra. Y con todas las medidas que se dieron de usar mascarilla, que se instruyó como una ordenanza municipal, con el lavado de manos, que se hizo mucho refuerzo, y con el tema de la distancia y evitar aglomeraciones, creemos que ha sido fundamental en la baja de estos casos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que tuviéramos una segunda ola? Que bajáramos la guardia con estas medidas, ¿ya? Ahora hay que tener en cuenta que la ciudad todavía está funcionando a 50, 60%, entonces también va a ser un momento clave, por ejemplo, cuando se abra todo el comercio. ¿Por qué? Porque en el fondo va a haber más gente circulando. Y el otro momento que yo creo que va a ser clave es cuando empiecen las clases. Se podría decir, Mónica, de que como ustedes están en el día a día respecto a esto y van a ir en algún minuto, me estoy poniendo en el eventual caso de un posible rebrote, porque creo que es muy importante lo que manifiestas respecto al hecho de que hay que estar preparados. Entonces,
En este eventual caso de que pudiese rebrotar la enfermedad, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Porque van a empezar los números poco a poco a subir. Quiere decir que en ese instante... Probablemente varios días antes. ¿Perdón? Probablemente varios días antes de un segundo pic vamos a estar alerta, digamos. Nos vamos a dar cuenta que va subiendo. Ok, frente a eso, puntualmente, ¿es entonces importante que la autoridad esté atenta a eso para que inmediatamente se ejecute un plan de cuarentena nuevamente? ¿Sería como clave? Totalmente. O sea, hay que ver de qué envergadura estamos hablando esta segunda ola. Ahí se ha visto que pueden ser de la misma envergadura de la primera ola o tal vez pequeñas olas más chiquititas. Lo importante acá es que el sistema de salud no colapse, ¿ya? Especialmente ahora, porque Santiago ya está inhabilitado para recibir pacientes de otras regiones porque ellos ya están llenos. Entonces, si en este momento pasara lo que nos pasó en abril a nosotros, no tendríamos dónde sacar, por ejemplo, esas 15 personas que se trasladaron. Y bueno, hemos tenido buena comunicación con las autoridades en ese sentido, que nos apoyaron cuando sugerimos el tema de la cuarentena previamente, y como ha dicho la autoridad sanitaria, puede ser dinámica, puede haber un momento en que la requiramos de nuevo. Y eso va a depender un poco de cómo nos comportemos en esta famosa curva. Conversamos en esta Patagonia Rural a través de Polar Comunicaciones con la doctora Mónica Pinto, infectóloga porvenireña, y quien gentilmente nos está compartiendo todo lo que ella ha estado viviendo y lo que significa desde su profesión, ¿no es cierto?, la materia que usted debe saber, los temas que usted debe saber, amigo, para que sepa actuar responsablemente con su salud. Volvemos en un instante.